amigos? Muy buenos días. Este devocional es para ti si estás viviendo tiempos difíciles por seguir a Jesucristo. Uno no quisiera que las demás personas se molestaran o nos insultaran o nos ofendieran o nos criticaran porque ahora seguimos a Cristo. Pero esta es una situación de la cual habló el apóstol Pedro en esta carta que estamos leyendo. Y estamos leyendo el capítulo 3, versículos del 13 en adelante. Leo para ustedes. Dice: y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Hay una constante en el Evangelio. Cuando leemos esta carta de Pedro, allá en su primer capítulo, primer versículo, Pedro escribe y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros y dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y otras ciudades. Pedro le está escribiendo a personas que estaban dispersas, es decir, que habían salido de su ciudad de origen, dejando su familia, su casa, su negocio, su trabajo, y habían ido a las colinas, a los valles, a otras ciudades, a lugares distantes para no ser perseguidos por el nombre de Cristo. Recordemos que lo que desató la furia de los romanos y de los judíos fue que ellos predicaban a un Jesucristo resucitado. Y ellos decían: no, es que eso no es cierto, es una locura, es una mentira de los cristianos. Y los cristianos decían: sí, Jesucristo resucitó. Y dice Pablo que había más de 500 testigos de la aparición de Cristo resucitado. Y esto era una locura. Hombres predicando que Cristo había resucitado. Personas predicando esto. Y esto le taladraba la mente, el cerebro a los que lo escuchaban. Y entonces los ofendían, los perseguían, les quitaban sus cosas. Y Pedro está escribiendo a estas personas en tiempo de persecución. Que hay que aclarar, nosotros podemos vivir persecución, pero nunca en este tamaño. Sin embargo, nos duele cuando nos ataca nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestra esposa. Cuando nuestra familia cercana, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo nos critican por ser seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, por hablar de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. A ellos les llega a molestar y entonces nos critican. Y Pedro lo que está diciendo es: dichosos si sufren por causa de la justicia. El llamado del Señor Jesucristo es un llamado a seguirle, pero en ese seguirle hay un costo. El costo es ser criticados por quienes nos rodean. Déjenme leer para ustedes. El mismo Señor Jesucristo habló de esto con mucha claridad. Y allá en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Jesucristo decía: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. La persecución por causa del Evangelio no es algo nuevo, es algo que el mismísimo Señor Jesucristo advirtió a sus seguidores. Se dice que Pedro, en su tiempo, él llegó a morir y fue llevado a la cruz igual que su maestro. Sin embargo, él no quiso morir en la misma posición de su maestro y él pidió ser crucificado de cabeza. Si la muerte en la cruz ya era de por sí un acto muy violento, pues morir de cabeza fue algo mucho más doloroso y tremendo para Pedro. Pedro estaba seguro de lo que estaba enseñando y él dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes. Y dice versículo 17: si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pedro está tratando de darle palabras de ánimo a esas personas que están dispersos, que están lejos, que han perdido sus cosas, que han perdido su familia.
y está tratando de decir, bueno, es que Cristo sufrió, él es el justo y sufrió por los injustos. El camino de la cruz de Jesucristo es un camino de dolor, es un camino de enfrentar el rechazo, el juicio, los insultos, las ofensas. Inclusive Él sufrió en su cuerpo los latigazos, los clavos, la cruz. El camino de la salvación es un camino de dolor. Y Pedro está diciendo aquí, bueno, dichosos si sufren por causa de la justicia. Queridos amigos, nosotros podemos sufrir el rechazo, el insulto, la crítica de las personas que nos rodean, pero nunca experimentaremos el dolor de lo que Cristo vivió en la cruz del Calvario. Déjenme solamente leer para ustedes la porción que sigue, versículo 18 en adelante. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Y Pedro habla de una situación que es un texto un poco difícil de comprender. He estado buscando información e inclusive hay 4 o 5 versiones a lo que Pedro se está refiriendo aquí. Y es un poco difícil comprender cómo cuando Cristo murió en el tiempo que estuvo en la sepultura, dice que por medio del Espíritu Él fue y predicó a los espíritus encarcelados que eran de los tiempos de Noé. No es fácil entender esto, pero lo que Él está diciendo es que Cristo sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El Espíritu de Dios resucitó al Señor Jesucristo. Y Él habla de que es posible la salvación a partir del versículo 21 en adelante. Dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quienes han sometido los ángeles, las autoridades y los poderes. Pedro está tratando de dar esperanza y decir, así como Cristo murió, inclusive fue y predicó a los espíritus encarcelados en tiempo de Noé, pero el Espíritu de Dios le resucitó y le levantó, y hoy día Cristo está sentado a la diestra del Padre, y a Él están sometidos todos los poderes, autoridades y los ángeles. Es decir, Pedro está tratando de dar esperanza a los cristianos, es decir, nuestro tiempo de dolor, nuestro tiempo de persecución no va a ser para siempre. Así como Cristo padeció la persecución, pero fue levantado por el Espíritu de Dios mismo para hoy día estar reinando, da una esperanza a los cristianos de decir, esto que tú estás viviendo no es para siempre, esto que tú estás pasando es momentáneo, es pasajero, es solamente mientras estamos en este mundo. Porque un día seremos llevados a la presencia de Dios y entonces reinaremos con Cristo. Queridos amigos, Pedro está tratando de infundir ánimo en aquellos que estaban dispersos, sufriendo por causa del Evangelio. Número 1, el Señor Jesucristo habló de esta persecución. Número 2, el Señor Jesucristo vivió la persecución. Número 3, pero el Señor Jesucristo al final resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Y el dolor y el sufrimiento que tú puedas experimentar, la crítica de la familia, de los amigos, en este tiempo no es para siempre, es algo pasajero. Un día todos vamos a morir y con eso van a morir las críticas, el juicio, los insultos de aquellos que hoy día nos ofenden. Pon tu mirada en la esperanza de la que Pedro habla, que somos renacidos a una esperanza viva que es en Jesucristo. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias porque Pedro nos da un gran mensaje. Y yo ruego por aquellas personas que están pasando por persecución, que están dudando de ser discípulos de Jesucristo porque tal vez su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, personas que están con ellos los juzgan, los critican. Pero te ruego, Señor, pon en ellos una fe firme, pon en ellos un amor por tu palabra, un amor por el Evangelio, un amor por Jesucristo, para que viendo claramente la salvación puedan caminar hacia ella. Reconocer ese llamado que Jesús nos hace y entregar su vida poniendo oídos sordos a los insultos, las ofensas, las agresiones de aquellos que no creen en ti. Te ruego, Señor, confirma el llamado en sus corazones, que no duden, que caminen con seguridad y, como dice Pedro, que puedan ser dichosos
por ser siervos de la justicia. Gracias por el Señor Jesucristo, que siendo el justo padeció por los injustos para darnos una reconciliación y una paz contigo. Gracias, Padre Celestial. Gracias por nuestro Salvador Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.